Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? Vamos a las escrituras. Acompáñeme por favor en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Ahí vamos a dedicar nuestra introducción de este tema. Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Mateo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hoy vamos a introducirnos a una nueva área de temas de los días jueves que tienen que ver ahora con el área de discipulado. Si usted recuerda, hemos venido hablando desde enero y febrero, lo dedicamos al tema del altar. Y en el altar vimos la importancia de adorar, la importancia de rendirnos al Señor, de entregarnos, de cómo se busca a Dios. Lo hemos estado viendo por 2 meses ya, enero y febrero. Y yo espero que usted y yo hayamos recibido la palabra y cada día nuestra vida se entregue más al Señor, en alabanza, en adoración, porque ese es el propósito. En el altar es donde se recibe la unción de Dios. En el altar es donde se recibe la gracia divina. En el altar es donde uno encuentra misericordia. En el altar uno encuentra visión de Dios. Ahí encuentra. Pero todo eso que tiene que ver con la vida del creyente, y es importante, también es importante entender que la área de discipulado tiene que ver con la estructura del creyente. Qué bueno es ver un cristiano que adora y que exalta al Señor, pero si no tiene estructura de palabra de Dios que lo sostenga, cualquier crisis lo derrumba y lo destruye. Pero los creyentes que son discipulados por Dios logran permanecer firmes. Y lo vemos en lo que todos los teólogos y estudiosos le llaman la famosa Gran Comisión. ¿Cuántos hemos oído de la Gran Comisión? Muchas personas creen que la Gran Comisión consiste en solo predicar el Evangelio, pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es ir y hacer discípulos. Que es importante esto. No, la misión de la iglesia no es solamente que se conviertan al Evangelio. La misión de la iglesia es que se conviertan a Cristo y que luego sean discipulados, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Eso es discipular. Y discipular trae estructura al creyente. Discipular trae firmeza a la vida del cristiano. Discipular trae, hermano, bases bíblicas. Y qué bueno que usted se anotó para la escuela bíblica. Que me alegra que hay un buen grupo para el día sábado que vamos a arrancar la escuela bíblica. Eso suena a que quiere estudiar la palabra, y es que de eso se trata el discipulado. Uno que enseña, uno que recibe la enseñanza del Dios de los cielos. Vamos a ver que cuando el Señor escogió, fíjese bien, a lo que usted y yo llamamos 12 discípulos,
que también la Biblia les llama apóstoles, 12 apóstoles. Cuando el Señor llamó a cada uno de esos, déjeme pensar que en la visión eterna de Dios y en la visión futura de Dios, Dios no estaba viendo solo 12 hombres. Dios estaba viendo los 12 iniciales que iban a trasladar el mensaje de Jesucristo a muchas generaciones y a muchas naciones. De ese mensaje de esos 12 apóstoles que invitó Cristo, usted y yo somos parte de ese trabajo que ellos hicieron. Quiere decir que el Señor, ¿por qué cree usted? Déjeme mostrarle esto. ¿Por qué cree usted que Cristo no solamente vino al mundo, creció porque tenía que crecer y luego irse directo a la cruz a morir? Con eso nos hubiera dado ¿qué? Salvación. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Si Cristo murió y Cristo resucitó, nos dio salvación. Pero la Biblia dice que se quedó 3 años y medio preparando a los apóstoles, preparando a los discípulos. ¿Qué es eso? Discipular a los apóstoles. No solo les digo, miren, ustedes van a encargarse de predicar. Sí, pero ¿y qué vamos a predicar? ¿Y qué vamos a enseñar? ¿Y qué tenemos que hacer cuando nos salga un demonio? ¿Y qué tenemos que hacer cuando nos salga un espíritu? ¿Y qué tenemos que hacer con el recién convertido? ¿Qué tenemos que hacer, Señor, con esto, con lo otro? 3 años y medio se quedó el Señor de día y de noche discipulando a aquellos que iban a ser la base de la predicación de todas las generaciones y naciones en todo este tiempo. 2000 años lleva ya la predicación del evangelio, pero fue tan bueno el discipulado que el Señor hizo que aunque el diablo lo ha querido detener, no ha podido, porque lo que Dios establece se sostiene por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? 2000 años. 2000 años. Y si usted estudia la historia de la iglesia durante estos 2000 años, usted va a ver, hermano, que a la iglesia la han perseguido, la han querido destruir, la han querido doblegar, la han metido en la cárcel, la han perseguido, han matado cientos, si no miles y miles de cristianos que compartieron el evangelio de Jesucristo y lo han querido detener por años. Pero hasta el día de hoy el evangelio sigue siendo predicado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que Dios estableció y discipuló sigue todavía trabajando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta área que vamos a entrar, creo yo que nos vamos a echar otros 2 meses en esta área de discipulado. Vimos dos meses del altar, quizás veamos 2 meses del discipulado. Es importante. En Mateo capítulo 23, verso 4 al 7, encontramos que cuando Jesús vino a la tierra, encontró una enseñanza totalmente torcida. Maestros totalmente torcidos, hermano. Maestros interesados en el dinero, en la fama, en muchas cosas, y le suena similar a hoy. También suena similar, porque cuando Cristo vino también encontró eso. Y dice Mateo 23, verso 4 al 7, hablando de los fariseos, de los maestros de la ley, dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Eran unos flecos que se ponían los judíos y los fariseos, sobre todo flecos con textos bíblicos,
Las filacterias, dice, vamos a ver, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Esos eran los primeros maestros. Con razón, hermano, con razón las personas, cuando el Señor vino, encontró multitudes, dice la Biblia, como ovejas sin pastor. Porque a los que había dejado el Señor encargados, estaban haciendo otra cosa. Estaban enseñando algo que Dios no había enseñado. Estaban enseñando tradiciones. Estaban enseñando mandamientos de hombres. Estaban enseñando no solo palabras enseñadas, sino que con su manera de vivir enseñaban totalmente otra cosa. Por eso Jesús tuvo que decirle a los discípulos: miren, háganme el favor, hermano, oigan lo que ellos enseñan, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No hagan como ellos viven, porque no es la manera de vivir. Entonces ese es el ambiente que el Señor, cuando viene, encuentra. Con razón, cuando el Señor empezó a hablar de la gracia divina, cuando el Señor empezó a hablar acerca de la salvación, no por obras, sino por gracia, por fe, toda la gente empezó a recibir el mensaje. Por eso dice la Biblia: es que éste enseña como quien tiene autoridad. Porque enseñaba diferente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta noche, con la ayuda del Señor y con la ayuda del reloj, quiero enfocar este primer tema, que se llama la Gran Comisión, en dos áreas, en dos ángulos. El ángulo de la predicación, que es importante, pero el ángulo del discipulado, que también es importante. Son dos áreas que el cristiano debe de aprender a vivir. Aprender a enseñar la palabra o oír la palabra, pero también el área de ser discipulado o de aprender a enseñar a otros y discipularlos a través de la palabra. ¿Esto dónde lo encontramos? Bueno, el primer punto que vamos a ver es el ángulo de la predicación. Acompáñenme a Tito capítulo 1 versículo 3. La predicación es el primer mecanismo para que las personas puedan alcanzar salvación. La predicación. Dice la escritura en Tito capítulo 1 verso 3: y a su debido tiempo, oiga, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note, aquí está hablando el apóstol Pablo y le está hablando a Timoteo. Y Pablo dice: yo fui encomendado para que predicara a los hombres. Pero este es un mandato de Dios. Cuando Cristo vino, se manifestó la palabra en el mundo. La luz vino a la oscuridad. Y por primera vez, en esa forma, por primera vez los hombres vieron la luz de Cristo y la luz del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces viene Pablo, y Pablo recibe también, al igual que los apóstoles, recibe la encomienda de la predicación del Evangelio. Hermanos queridos, usted debe de saber que la iglesia no está en la tierra para entretener gente. Hello. La iglesia no está en la tierra para entretener personas. La iglesia está en la tierra para predicar el Evangelio de Jesucristo a todos los que quieran oír el Evangelio. Esa es la misión de la iglesia.
Por supuesto, Dios va a levantar predicadores para que le prediquen a grupos, pero también quiere que usted sea uno que predique la palabra de Dios a una persona. Es que la diferencia de la predicación puede ser que la predicación sea para un grupo de gente, pero usted puede predicarle a una persona cuando le habla del evangelio de Jesucristo. Y es maravilloso que esa predicación es la que salva al ser humano al oír la predicación. De hecho, déjeme comentarle que la palabra predicar quiere decir proclamar. La palabra predicar del griego quiere decir proclamar y divulgar. Debe de entenderse como la acción de predicar, no un mero discurso, no, sino predicar el mensaje que Cristo trajo, lo que usted y yo conocemos como las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo vino a la tierra, murió por salvarnos a nosotros, y que a través de la resurrección de Cristo, porque Él tiene vida, nosotros también tenemos vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es predicar buenas nuevas. El Espíritu del Señor, allá en Isaías lo profetizaron, y cuando Cristo vino en el Evangelio de Lucas, el Señor tomó el rollo, abrió el rollo en Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para abrirle puertas a las cárceles, para cambiar el manto de luto y traer manto de gozo. Y más adelante dice: para proclamar las buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el mundo no tiene buenas nuevas, pero Cristo y el Evangelio tiene buenas nuevas. Así que si usted no tiene nada que decir de bueno, aleluya, vaya al Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. No hablemos cosas que no ayudan. No hablemos cosas que afectan a otros. No hablemos cosas que inclusive que detienen a otros para buscar a Dios. No, usted y yo somos proclamadores del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que debemos ser, cada uno de nosotros. Entonces, la primera herramienta que el Señor usa para alcanzar a los que no conocen, para alcanzar a los perdidos, es la predicación. Mire conmigo, por favor, 1 Corintios 1:21. Resulta que esta predicación le va a parecer una locura a mucha gente, fíjese. Yo no sé si usted, pero por lo menos yo, las primeras veces que oí el Evangelio me parecía un poquito loco eso. Y de hecho por eso le llaman a los cristianos de que ustedes están locos. Aleluya. Eso es bíblico usted, si usted es medio loco. Es porque le creyó a la locura del Evangelio. Y lo dice Pablo. Oiga lo que dice en 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué, hermano? Por la locura de la predicación. Quiere decir que tiene razón la gente de llamarnos locos, pues. Solo que no somos de aquellos que dicen que tú y yo, ¿ah? De esos no. Pero tienen razón las personas en llamarnos locos, porque creímos a la locura del Evangelio. Porque la locura del Evangelio se sobrepone a todo argumento de sabiduría humana. La sabiduría humana no puede entender cómo es posible que yo pueda ir al cielo sin haber hecho nada bueno. Eso no lo puede entender la gente. Y dice: ¿cómo es posible? Si es que el cielo hay que ganárselo. Si ya lo ganaron, lo ganó Cristo en la cruz del Calvario.
No, pero es que para ir al cielo hay que pagar algo nosotros. ¿Y qué vas a pagar si Cristo pagó sin un precio superable? Él pagó con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Sería, hermano, querer ser salvo por nuestra paga. Sería como que te bolseas y sacas unas monedas y dices: ¿será que alcanza esto? Sería como aportar nosotros, aunque fueran millones de dólares, sería como aportar nada al precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. ¿Habrá algo que puede superar el precio que Cristo pagó? Nada. Por lo tanto, el argumento humano que uno puede ser salvo por sus propias obras o por sus propios hechos, se derriba con la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es simple, es sencillo, tan sencillo que hasta los niños lo pueden entender. ¿Quieres ir al cielo? Sí, yo quiero ir al cielo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y eso es todo. Eso es todo lo que tengo que hacer, sí, creer y empezarlo a seguir a Él. Él te va a ir formando, Él te va a ir enseñando en el camino. No, pero y tengo que pagar algo. Y tengo que venir a abrir la iglesia, a limpiar todos los días en la iglesia. No, todo lo pagó el Señor Jesucristo. La sabiduría humana hace creer que no es posible que un ser tan superior exista, y prefiere creer que el mundo fue creado por una explosión. El ser humano tan sabio prefiere creer que el mundo se formó por una explosión, y está comprobado hasta el día de hoy que ninguna explosión crea algo. Todas las explosiones destruyen. No hay algo que haya surgido de una explosión. Todas las explosiones destruyen, derriban, arruinan. Pero el ser humano que se la lleva de supercientífico, dice: no, pero no puede ser. No puede ser que haya solo un Dios. A mí me suena que hay muchos dioses. Prefieren creer a muchos dioses que aceptar que hay uno solo que creó el cielo y la tierra con su voz poderosa. Porque fue dicha la palabra, y todo lo que el Señor dijo con su palabra fue suficiente para que fuera creado. No puede ser el hombre y sus argumentos. Por eso el texto dice con claridad: ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, la sabiduría humana, no lo pudo conocer. Entonces, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero la Biblia dice también que si nosotros no predicamos, hasta las piedras van a hablar por nosotros. ¿A cuántos les has hablado de que eres cristiano? ¿A cuántos le ha hablado de que usted es hijo de Dios? ¿A cuántos les ha dicho o a cuántos los ha invitado alguna vez a la iglesia? ¿Saben en tu escuela que eres cristiano? Aleluya. ¿Saben en tu colonia que eres cristiano? ¿O pasas como los de la secreta? No. La predicación del evangelio es, oiga, es la gran comisión de la iglesia. La gran comisión. No podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar del evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Una vez más, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Pablo, que era uno de los más fervientes predicadores de todos los tiempos, inquietaba a sus discípulos. Leímos Tito ya, y en segunda de Timoteo 4:2 dice, amonestando a Timoteo, le dice: Timoteo, predica la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta parte es interesante porque quiere decir que para saber predicar, para saber compartir la palabra, sea a multitudes o sea a uno, usted necesita conocer doctrina. Si no conoce doctrina, va a hablar cosas que no son correctas. Va a hablar cosas que no es adecuada. Debe de tener dos elementos, dice ahí, con toda paciencia y doctrina. ¿Cuántos somos un poco impacientes, hermano? Aleluya. Cuando compartimos con alguien y ese alguien es más testarudo. Y uno dice, no, vos con vos no se puede. Vos sos casi hijo del diablo de cero. Te vas a ir al infierno, ¿oíste? Porque no lo quieren oír a uno. Pero ¿sabe por qué a veces no lo quieren oír a uno? Es porque no tiene paciencia. Porque rápido se desespera. Y al desesperarse empieza a golpear. Al desesperarse empieza a regañar. Al desesperarse empieza a maldecir. Empieza a enjuiciar a la gente. Y a la gente Dios no nos ha mandado a enjuiciar. Dios nos mandó a predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas. Por supuesto, yo entiendo muy bien, y usted lo puede encontrar en la palabra, que esa misma palabra que salva también se le va a ser tomado en cuenta para su juicio si no quiso nada de Dios. Eso es cierto. Pero nosotros rápido sacamos la espada cuando no nos quiere hacer caso. Sacamos la espada y ya vas a ver que te va a ir mal y te vas a ir al infierno. Ya te veo yo burbujeando en el infierno. Hermano, por Dios, perdió la paciencia. Y yo miro a un Cristo tan paciente con los pecadores, fíjese, hermano, pero tan paciente. Los religiosos no tienen paciencia y por eso le llevaron al Señor a aquella mujer que había pecado, que había sido infiel. Y se la llevaron a aquella mujer famosa de la Biblia, se la llevan al Señor y los que la llevaban eran grandes legalistas, hermano. Pero grandes legalistas. Se la tiraron al Señor al piso. Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué dice la palabra? La hemos encontrado a esta mujer en el mero lecho del pecado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad que hay que apedrearla? El Señor se puso a escribir. Algunos dicen que estaba escribiendo los nombres de los pecadores. Algunos dicen, eso no está en la Biblia. Algunos hacen ese comentario. Pero el Señor, con mucha paciencia, con ellos y con la mujer, sobre todo, le dijo, bueno, si alguno no ha pecado, tire la primera piedra. Y por eso creen que él estaba escribiendo los nombres, porque ahí estoy yo, de haber dicho saber que me sabe, porque sabían que era como profeta el Señor, hermano. ¿Se acuerda usted de la samaritana? Cuando le dice el Señor, ve y llama a tu marido. No, yo no tengo. No, pues sí, ya es. Sí, ya son 5. Me parece que eres profeta, le dijo la mujer. Y entonces aquellos, cuando vieron que el Señor no actuaba y los confrontó, sí, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Yo me imagino a aquellos dejando caer los tetuntes, hermano, las rocas que llevaban. Y a la mujer, cuando se refirió a ella, le dijo, ¿ya viste? ¿Dónde están los que te persiguen? Señor, se fueron. Yo no sé por qué, pero se fueron. Ni yo te condeno. Vete y no peques más.
Ese es el cristiano que debe de predicar la gracia. Cuando usted vaya a predicar, no vaya con el machete desenvainado. No lo están mandando así. Hay un montón de predicadores estilo Pedro que les andan cortando las orejas a la gente. Por eso es que después no le quieren oír a uno, porque anda cortando orejas, estilo Malcos, que se la voló la oreja. Cuando a usted ya no lo quieren oír, pregúntese: ¿será que no estoy siendo paciente? ¿Será que cuando hablo demasiado fuerte? No que no pueda hablar uno fuerte, a menos que usted tenga la confianza suficiente, pues. Pero no haga que dejen de oírlo, sino más bien que se acerquen para oír o para preguntar: mira, vos que vas a la iglesia, ¿qué puedo hacer en este caso? Mire, he tenido yo el privilegio de gente que me ha dicho: hermano, ¿y será que puede? Inconversos, jefes, gerentes con los que compartía un poco del evangelio y trabajaba con ellos, y de repente me decían: mire, Balmore, a usted que lo oye más Dios, me decía, ¿será que puede orar por mí? ¿Por qué decían eso, hermano? Porque el testimonio que das es clave para que la gente abra el corazón y te quiera oír. Pero si das mal testimonio, viene aquel, dice: vámonos. Entonces, mire, pues, la predicación del evangelio. Sigamos un poquito más. Vamos al otro ángulo. Ya hablamos de la predicación. Todos somos llamados a predicar el evangelio. Todos, sin excepción. Todos somos llamados a predicar el evangelio. ¿Qué va a predicar? Predique con paciencia y predique doctrina. No predique nada de lo que no está en la Biblia. A eso se le llama predicar la sana doctrina. Predique lo que esté aquí. Lo que no esté en la Biblia, ni lo mencione mejor. Si no lo sabe, menos todavía. Hechos capítulo 5, verso 42. Veamos el ángulo discipular. ¿Será, hermano, que eso es algo nuevo? No, hombre, si el mandato es ir y hacer discípulos. Eso es lo que dice Mateo capítulo 28. En Hechos capítulo 5, que vemos el inicio de la iglesia, mire lo que dice. Ahí está, hermano. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hoy algunos le llaman casas de enseñanza, casas de oración, otros le llaman células, aunque no está en la Biblia esa palabrita, fíjese usted, le cuento. No está en la Biblia, pero se refieren a multiplicación, grupos de multiplicación, pero células no está en la Biblia. Pero discipulado sí. Ese es el origen real de la enseñanza en la casa. Es el tratar de llevar enseñanza en el templo y en las casas. Y alguien alguna vez me dijo: hermano, pero eso de cuántos cultos tienen ustedes, 3, 4 a la semana, ¿no será fanatismo eso? Y entonces me fui a este versículo. Pues mire, de estos fanáticos somos nosotros. De estos, de los que buscan a Dios todos los días, en el templo y en las casas. Eso es lo que hacemos. Ese es el verdadero discipulado. El discipulado es la palabra discípulo. Fíjese, hermano, que la palabra discípulo quiere decir literalmente uno que aprende. Eso es un discípulo. Literalmente del griego quiere decir uno que aprende. Quiere decir entonces que la vida cristiana no solo depende de lo que nos convertimos al Señor,
Ese fue el inicio, esa fue la entrada al reino de los cielos. Pero de ahí para adelante hay que volvernos un discípulo de Jesucristo. Y el discípulo es uno que aprende. ¿Cuántos queremos aprender de Jesucristo? ¿Usted quiere aprender de Jesucristo, hermano? Entonces tiene que convertirse en un discípulo. Y lo interesante es que el discípulo, fíjese, hermano, que el discípulo es como una nueva etapa del creyente. La primera etapa del creyente es como la oveja. ¿Ha oído usted esa frase? Oveja le llama el Señor de una manera figurativa a aquellos que van detrás de Él como pastor. Él es el buen pastor de las ovejas, y aquellos que son ovejas de Dios, cuando oyen la voz de su pastor, lo siguen. Siguen a Jesucristo como su Salvador. Sí, pero es una etapa. Es la etapa de oveja. Pero la segunda etapa del creyente debe de ser convertirse en un discípulo. Uno que está aprendiendo. Uno que está recibiendo enseñanza de parte de Dios. Casualmente, las ovejas siempre están diciendo me. Aleluya. Siempre estamos diciendo, como ovejas, siempre estamos diciendo: bendíceme, ayúdame, auxíliame, úngeme, me está llevando el diablo. No, esa es otra cosa. Pero siempre las ovejas, la vida de oveja es linda, porque es una vida de conocer al pastor. Y el pastor Jesucristo te lleva a lugares de delicados pastos. Te lleva a lugares donde podemos beber el agua, pero siempre está recibiendo. La oveja siempre está recibiendo. Pero la segunda etapa es el discípulo. El discípulo es el que empieza a aprender de su maestro para ponerlo por obra y empezar a dar. La vida del cristiano no es solo estar recibiendo, hermano. La vida del cristiano tiene que aprender uno a dar. ¿A dar qué? A dar de lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces note, por favor. Por eso usted vuelve a ver Hechos 2, 46 y 47. Voy a saltar sobre algunos versículos y va a notar usted el trabajo discipular en casas. Es sumamente importante. Hechos 2, 46 y 2:46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. Eso tiene dos significados. El pan es la comunión entre Cristo y los santos, pero partir el pan en las casas también es partir la palabra de Dios en las casas. Compartir el pan verdadero, que es el verdadero, la palabra de Dios, es para compartirla. Y dice: y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, vivir en el templo, es decir, buscar a Dios en el templo y buscar a Dios en las casas, es sumamente importante, hermano, para nuestro crecimiento personal, para nuestro crecimiento familiar, para nuestro crecimiento, para el crecimiento de nuestros hijos. Ayer estuvimos compartiendo un tema en discipulado, no sé si usted lo dio en casa, pero hablamos de la familia de quién, ¿se recuerda? Zacarías. Hablamos de la familia de Zacarías. Y la familia de Zacarías era muy especial, hermano, porque a Zacarías le dieron la promesa de tener un hijo. ¿Se acuerda? Juan el Bautista. Pero qué tarea la que tenía Zacarías y Elizabeth, su esposa. Porque Juan el Bautista, que era un hombre que traía una misión sin precedentes. Juan el Bautista venía a preparar el camino del Señor Jesús.
Pero ¿quiénes lo prepararon, hermano? ¿Quiénes prepararon a Juan el Bautista? ¿Quiénes fueron sus primeros maestros? Zacarías y Elizabeth. Los padres son los encargados de preparar a los creyentes que traen misiones, a los hijos que traen una misión de Dios. Son los padres los que deben de enseñarle la palabra. Juan el Bautista creció en un ambiente, hermano, pero fructífero espiritualmente. Porque Zacarías era sacerdote de Dios, ministraba en el templo. Dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Quiere decir que profetizaba y era lleno del Espíritu. Y además de eso, hermano, preparó a Juan el Bautista para que cuando creciera pudiera hacer su función, el llamado de Dios para la vida de Juan. Hermanos padres, el llamado de Dios se va a desarrollar en sus hijos cuando usted se encargue de crearle en su casa un ambiente fructífero espiritualmente. Un ambiente donde crezcan saludables. Un ambiente donde crezcan oyendo palabra. Un ambiente donde crezcan oyendo alabanzas y no otras cosas, hermano, que da hasta pena a la gente que hoy canta a usted. Unas cosas que cantan. El gran poder de Dios, yo no sé cómo le gusta a la gente. Pero dice, es que usted es muy antiguo. No, si viera lo que cantan, hermano. Es una cosa terrible lo que canta la gente hoy. Pero ¿qué oyen sus hijos en casa? ¿Oyen alabanzas? ¿Oyen palabra? El ambiente allí. No hay gritos, aleluya. Ya esa es otra cosa. Ya me metí en otra cosa. No hay cacerolazos. No hay portazos. No hay dormidas en el sillón. ¿Qué miran nuestros hijos? Mire, le voy a dar un consejo como padre, de padre a padres. ¿Qué mira en sus hijos cuando usted quiere venir a la iglesia? ¿Qué oye de ellos? ¿Quieren venir ellos también? O le dicen, no, otra vez vas a ir a la iglesia. No. Quedémonos aquí jugando. Quedémonos haciendo eso. Ahí debe de saber que no está haciendo bien su trabajo. Porque cuando los hijos quieren buscar a Dios, es que usted está haciendo el trabajo. Cuando quieren servirle, cuando quieren buscar a Dios, sobre todo la etapa más linda de los hijos es cuando están chiquitos. Así, mire. Y dice usted, hoy vamos a ir a la iglesia. Y el niño o la niña se le abren los ojos. Hoy vamos a la iglesia. Y vienen con gozo. Esa etapa tiene que aprovecharla, porque esa etapa pasa rápido. Cuando entran medio a la juventud, ¿qué juventud? Si hoy de 10, de 11, ya lo ven a uno así. Pastor. O pasan, mire, yo a veces pues me pongo ahí enfrente para saludar a algunos, porque a algunos viera que cuesta saludarlos, hermano. Casi no los veo, entonces a veces me paro ahí. Y pasa uno y lo salude. Y a veces los niños, los jóvenes, pasan, hermano, de largo, sin saludar a nadie. Ojo, ese es trabajo suyo. Enseñarle que a los adultos se respeta. Enseñarle que a los hijos de Dios se les respeta. Enseñarles que decir hola, hello, no es pecado. Es parte de la preparación moral de nuestros hijos. Qué feo se ve un joven cuando entra a una oficina y no saluda a nadie, hermano. Qué feo se ve. ¿Cree que le van a dar trabajo así, hermano? No le dan a nadie.
¿qué le van a andar dando, hermano? Pero cuando miran a un jovencito, buenos días, ¿cómo está? Este está bueno. Este está bueno para diácono primero. Para welcome team, está bien. Le da gracia a Dios, hermano, y le abren puertas en cualquier lado. Es que el estudio académico sin una educación moral no sirve de mucho, hermano, porque no le abren las puertas. Pero el estudio académico con una buena educación moral y de valores, olvídese, hermano, le abren las puertas en todo lugar. Pues es importante criar a nuestros hijos según la palabra del Señor. Voy a terminar porque ya lo vi así, hermano. Hechos capítulo 6, verso 8 al 10. Ya le dije yo la razón por la que no usamos aquí semáforos, ¿va? No usamos aquí semáforos. Me ponen un conteo para yo ubicarme en el tiempo. A veces me lo ponen en rojo también. Aleluya. Pero yo sigo. De todos modos no me pueden bajar. Capítulo 6. Capítulo 6 de Hechos. Versos 6 al 8. Oiga lo que dice ahí. Este es tremendo. Este pasaje es tremendo. Le voy a explicar por qué. Dice, y Esteban era uno de los discípulos. El primer diácono, pero también el primer mártir. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Sabe qué significa? Significa que cuando Esteban, después lo mataron, hermano, pero no lo hicieron cambiar de opinión en cuanto a las escrituras. Y les demostró en la Biblia, con las escrituras antiguas, les demostró que ellos estaban en un error. Les demostró desde Abraham y hizo toda una historia. Y les dijo también, ustedes pueden leer todo el capítulo 6 y 7, ahí está toda la historia de Esteban. Y va a notar, hermano, que cuando Esteban está compartiéndoles y explicándoles, les dice hasta que ellos mismos estaban cometiendo el mismo error de nuestros antepasados. Nuestros antepasados mataron a los profetas que Dios envió, y así vosotros también matasteis al Cristo que vino a predicarles el evangelio. Y cuando predicaba, dice la Biblia, hermano, que el rostro le resplandecía como un ángel. Le resplandecía. Y dice, y no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban. ¿Qué le quiero decir? Ese es un hombre que ha sido discipulado. Ese es un hombre que sabe explicar la Biblia. Ese es un hombre o una mujer que sabe, hermano, que sabe defender los puntos doctrinales que conoce, que están en la escritura. Es un hombre que sabe, hermano, mire, le hizo todo un recuento de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cómo sabía todo eso? Había leído las escrituras, había sido discipulado. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Sabe por qué muchas veces los creyentes de repente ya están pensando otra cosa? Fíjese, hermano, que me dijeron que si echo sal en la casa me va a ir bien. ¿Ah? Fíjese que me dijeron que allá hay un hermano que soba, que anda sobando. ¿Ah?
fíjense, hermano, que por allá me dijeron que con un aceitillo especial que viene bendecido y curado. ¿Curado de qué? ¿Cómo que estaba enfermo el aceite, va? Mire, y que si me echo de ese aceite me sano. ¿Ah? Quiere decir que no conocemos la palabra. Y por eso nos engañan con mentiras del diablo, con medias verdades disfrazadas, mentiras disfrazadas de verdades. Y uno se va detrás de eso porque no conoce la escritura, porque no tiene estructura. No basta solo con haber creído en Cristo. Lo que te va a sostener en medio de esos ataques del diablo es la estructura bíblica que tengas. Y a eso se le llama discipulado. Amén. Concluimos. Hechos capítulo 20, versículo 19 al 21 y terminamos. Dice así. Hechos 20, verso 19. Ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no me he negado a serles útil, y que en público, oiga otra vez, y que en público y en las casas, otra vez, he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se había esmerado por predicar el evangelio. De hecho, es el apóstol que llenó toda Asia del evangelio de Jesucristo. Y él lo dice con toda claridad: me he esmerado, nunca he rehusado la utilidad dentro del evangelio. He compartido en público y en las casas. Otra vez, las casas, hermano, es clave para que nuestros hijos vayan siendo formados en estructura espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Yo le voy a invitar esta noche, si gusta ponerse de pie. Yo quiero invitarle a que esta serie que vamos a tener, o esta serie de temas que ahorita estamos comenzando, que tiene que ver con el discipulado, lo abrace con todo su corazón, porque esta es la etapa donde Dios moldea, esta es la etapa donde Dios estructura, esta es la etapa donde Dios moldea el carácter. La palabra de Dios estructura nuestra vida, pero también moldea nuestro carácter a la imagen de Jesucristo, de nadie más, sino de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora que usted y yo oímos este llamado del Señor, somos llamados a compartir el evangelio. Algunos servirán para compartir con otros el mensaje del evangelio. Otros servirán quizás para estructurar a otras personas, discipulándolas y enseñándoles el evangelio. Pero lo importante es que sepamos que esta misión no es del pastor. Esta misión es de toda la iglesia. Compartir la palabra de Dios al que está perdido. Al que está perdido o al que está caído. Esos son los dos tipos de personas que va a encontrar. El que está perdido porque nunca ha conocido a Cristo, y el que está caído porque abandonó las filas del evangelio y necesita volver a casa. Otros servirán para estructurar, hermanos, para discipularlos, para que aprendan el oficio del ministerio, para que aprendan
a formar a otros. Pero lo importante es que usted y yo aceptemos el llamado del Señor. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Se animaría a decirle al Señor: Señor, yo quiero caminar en ese llamado, Señor? ¿Te animarías a venirte aquí adelante conmigo esta noche? A decírselo tú mismo. Porque que yo se lo diga por ti no va a funcionar. Eso tiene que decírselo usted. Señor, yo quiero caminar en ese llamado, Señor. Con razón el apóstol Pablo dice en una ocasión: algunos deberían de ser ya maestros, porque no aceptaron el llamado. Se quedaron viviendo un evangelio de pasada. Porque el verdadero evangelio es un evangelio de compromiso. Compromiso con Dios. Aleluya. ¿Te animarías a decirle: heme aquí, Señora? Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. No te preocupes. Guíame. Ahorita no te estamos mandando a ningún lugar. Pero de repente llevaré en la sabiduría de Dios. Quizás Él sí quiere enviarte a algún lugar. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Díselo al Señor una vez más. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Fíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Una vez más, dile: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Guíame a mí,
las naciones. Así con tus ojos cerrados, quiero que pienses, por favor, no pienses en que el Señor te va a agarrar ahorita y te va a enviar muy lejos. Quiero que pienses en las personas que Dios pone a tu alrededor. Algunos de ellos están esperando que alguien les hable del verdadero evangelio. Quizás es tu vecino, quizás es tu vecina, tu compañero de trabajo, quizás es tu compañero de escuela, tu compañero de universidad, quizás es alguien cerca que está de ti. No pensemos ahorita en el otro lado del mundo. Piensa en las personas que Dios pone a tu alrededor. Dios quiere usarte ahí. Dios quiere usarte para que tú les hables del verdadero evangelio, de las buenas nuevas que Cristo trajo, con paciencia y con doctrina. Con paciencia y con doctrina. Oh, levanta tus manos un momento conmigo y le decimos: Señor, que mi corazón esté dispuesto para ti. Señor, que mi vida esté dispuesta a servirte como tú quieres, a servirte como tú quieras, mi Dios. Ayúdame a no tener temor en hablar tu palabra, Señor. Ayúdame a compartir el evangelio con el necesitado, con el caído, con el perdido, con el que perdió el rumbo, aún incluyendo a nuestra familia, a nuestros parientes. No tengas temor para hablarles. Háblales de nuestro Salvador. Él vino a morir por sus vidas, pero te está usando a ti y a mí para que proclamemos el evangelio de Jesucristo. Que Dios pueda encontrar en nuestra vida disposición para ser discípulo. Vuélvete un discípulo de Dios. Dejemos las bondades de las ovejas y dispongamos nuestro corazón a aprender de nuestro Maestro, que es Jesús, nuestro Señor. Padre, bendice a tu pueblo esta noche. Bendice a cada uno por nombre, por familias. Bendice a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Por favor, Señor, que ellos puedan desarrollar una vida cristiana saludable, fuerte, de tal manera que nadie pueda apartarlo de los caminos del Señor. Gracias, Señor, te damos esta noche por tu fidelidad y por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Démosle un fuerte aplauso al Dios de los cielos.